se asume el pensamiento o la teoría crítica que se produce aquí como el pensamiento que va a dar cuenta de todas las formas de opresión en el mundo, incluyendo en la zona del no ser. Pero aquí, que no han vivido el tema de la opresión racial y el agravante de la opresión racial sobre la opresión de clase, de género, de sexualidad, hace que en esta zona del no ser se intente aplicar, lo que yo decía esta mañana, aplicar las teorías críticas que vienen de esta experiencia acá. Y se asume que esta teoría crítica, o teoría científico-social, o teoría filosofía, etcétera, te va a dar las categorías y las herramientas críticas para entender lo que pasa acá. Y ahí se cae un colonialismo desde la izquierda, o un colonialismo desde la universidad occidentalizada también, donde se privilegia este pensamiento crítico del otro en la zona del ser, pero el pensamiento crítico producido por sujetos de otros en la zona del no ser, o el no ser otro, queda fuera de la conversación, fuera del canon, completamente inferiorizados e invisibilizados, y no entran en el canon de las disciplinas de la universidad occidentalizada, quedan fuera. Y ahí tenemos la institucionalización de un racismo sexismo epistemológico que viene de la experiencia histórico-social, de las teorías que nacen de esta experiencia histórico-social, que viven unas formas particulares de dominación y opresión y explotación, pero que por vivir privilegio racial, las formas de dominación son muy diferentes y por tanto las estrategias y las categorías críticas de liberación son muy diferentes. Porque es una realidad muy diferente. Por aquí se reconoce la humanidad de este otro. Acá lo que ocurre es que se pierde la teoría crítica que nace de acá, queda fuera de la conversación, queda invisibilizada, inferiorizada. Y para poder entender esta realidad necesita de categorías críticas que tengan en cuenta los modos de dominación que ocurren acá y que se los tomen en serio. Entonces, parte de lo que ha ocurrido es que estos sujetos que piensan críticamente desde acá han sido silenciados, inferiorizados, subalternizados. Su pensamiento ha sido casi inaccesible. Se privilegia este otro pensamiento, entonces se cae un colonialismo desde la izquierda, porque se pretende que este pensamiento crítico agota todas las realidades del mundo, como dice Boaventura de Sousa Santos, el conocimiento occidental del mundo no agota el conocimiento del mundo. Una de las grandes falacias de la universidad occidentalizada, que pretende que el conocimiento occidental del mundo agota el conocimiento del mundo, cuando en realidad el conocimiento del mundo es mucho más amplio que el conocimiento occidental del mundo. Entonces, en la perspectiva fanoniana, entonces, por ejemplo, una de las categorías, para dar un ejemplo, aquí este yo ha tenido identidades, por considerarse superior sobre la línea del humano, este yo ha tenido identidades consideradas superior, consideradas exageradamente superiores. Son identidades exageradas, epistemología exagerada, espiritualidades exageradas, porque se considera la identidad cristiana, occidental, la epistemología, las formas de vida como superior sobre estas de acá. Son exageradas porque se considera superior sobre la línea del humano. Entonces, aquí las estrategias que nacen de acá para luchar contra este poder, una de las estrategias epistémicas ha sido el antiesencialismo radical. El antiesencialismo radical del postestructuralismo, por ejemplo, se ha usado ¿para qué? Para desmontar estas identidades exageradas. Identidades, formas de vida, formas de espiritualidad, formas, etcétera, que se consideran superiores sobre las demás. Y ese antiesencialismo radical, ese deconstruccionismo radical,
ha tenido un rol importante en desmantelar las armas de este yo. El problema aquí es que esas formas de descolonización en esta zona, cuando usted se las lleva a esta otra zona, se convierten en formas coloniales. Porque si usted aplica aquí un antiesencialismo radical hacia identidades, conocimientos, espiritualidades que no han sido exageradas, han sido inferiorizadas, han sido machacadas, han sido subalternizadas, han sido destruidas, no le das oportunidad a este de aquí a reconstruirse. No le das la oportunidad de reconstrucción. Entonces, si usas un antiesencialismo radical y lo aplicas acá, terminas silenciando y callándole la boca, porque en el momento en que empiezan a hablar, ya les estás diciendo esencialista y ya ahí terminó la conversación. Entonces, el postestructuralismo, que puede ser muy liberador aquí, se convierte en un proyecto completamente colonial acá. Porque el antiesencialismo radical termina como estrategia que puede ser funcional aquí, pero en un lugar donde las identidades es lo opuesto, no han sido exageradas o superiorizadas, han sido inferiorizadas, subalternizadas. Estos sujetos acá requieren no de deconstrucción, más de construcción y machaqueo de sus identidades, conocimientos, etc. Requieren de reconstrucción. Y esa reconstrucción no se puede hacer con un antiesencialismo radical. Planteo esto como ejemplo de cómo no puedes colapsar estas zonas en términos ni teóricos ni en términos de estrategias políticas. Las formas de descolonización de acá no son las mismas que acá. Pasan por diferentes caminos. ¿Por qué? Porque son historias diferentes. Acá es el mundo de la gente que ha sido deshumanizada. Acá es la gente exageradamente humanizada. Entonces las formas de descolonización en un lado no son las mismas que en el otro. Y parte del problema que yo he visto mucho en América Latina es ver postestructuralistas radicales, antiesencialistas radicales, usar las armas usadas por estos sujetos aquí en Europa contra esto, y ahora venir acá y aplicárselas acá a estos sujetos de acá. Y no dar oportunidad a la reconstrucción epistémica de formas de vida, etcétera, de estos sujetos, que requiere de un proceso de reconstrucción muy distinto acá. Lo pongo de ejemplo simplemente para que vean las diferencias, como ejemplos de diferencia, y toda la discusión que hicimos esta mañana sobre los diferentes feminismos. Este feminismo de acá, que produce un tipo de estrategia de liberación antipatriarcal de acuerdo a esta realidad, pretenden, y ahí es donde empiezan los problemas, agotar las formas de liberación de la mujer en el mundo entero. Y entonces, si hay una mujer acá que dice, un momento, porque la realidad tuya es muy distinta a la mía, y por tanto la forma de liberación mía acá pasan por otros caminos que no son estos, entonces estas las acusan de no ser feministas, son patriarcales. Entonces ahí viene el feminismo negro, el feminismo islámico, el feminismo indígena, diferentes tipos de feminismo, respondiendo a este feminismo, que se convierte en un proyecto imperial colonial, desde la izquierda. Pero lo mismo ocurre con el proletario del mundo unidos, ¿no? Del marxismo, que dice, bueno, este es un obrero explotado y este de acá es explotado, y por tanto, proletarios del mundo unido. Pero un momento, este proletario de acá no le interesa unirse a estos de acá. Porque unirse a estos de acá sería perder privilegios. Y en gran medida, los salarios, los modos de vida que tienen acá es gracias a la explotación del de acá. Entonces, no le interesa, quiere poner una muralla en el sur de Europa y en el sur de Estados Unidos, que no crucen para acá, que nos bajan los salarios, ¿no? Entonces, ahí es donde colapsa el marxismo, porque el marxismo te da a ti las categorías para entender este problema del proletariado europeo, el proletariado euro-norteamericano, pero colapsa porque lo que le pasa al feminismo occidental, al marxismo y al postestructuralismo es que hacen de esto aquí un universal abstracto. El proletario, la mujer, el gay, etcétera, es un universal abstracto.
cuando tú piensas desde categorías de universales abstractos, entonces colapsa las realidades todas en una, le pasas una planadora así y es proletario, proletario explotado, tanto el de aquí como el de acá, y bueno, son proletarios y le metes la categoría proletario y pierdes de vista que son dos mundos muy diferentes, que es el llamado de Fanon. Estos son los condenados de la tierra. Por eso es que Fanon, el título de Fanon es Los condenados de la tierra. Están condenados no porque cuando se mueran van al infierno, es que viven en el infierno en la tierra. La tierra es el infierno, y le dice los condenados de la tierra, que son los que viven en la zona del no ser. Entonces, por tanto, el universalismo abstracto del eurocentrismo, tenemos que descolonizar eso, porque antes de que tú me digas, por ejemplo, interseccionalidad, que es un concepto de las feministas negras, bien, pero ¿en qué zona del mundo? Dime en qué zona está y te diré qué formas de interseccionalidad están ocurriendo. No me digas interseccionalidad, que ahora hay muchas feministas occidentales usando el concepto de interseccionalidad y borrando la zona de ser y no ser, como si fuera lo mismo la interseccionalidad aquí que acá. No es lo mismo. Y no es lo mismo por una razón, porque aquí se vive privilegio racial con la materialidad de formas de dominación muy particulares y privilegiadas con respecto a esta acá, y acá se vive formas de dominación de otro modo, y por tanto no puedes colapsarnos juntos. Hay que romper con el universalismo abstracto del eurocentrismo y plantearnos de que, ok, opresión, explotación de clase, proletariado, muy bien, pero dime en qué zona del mundo me estás hablando del proletariado. ¿Me estás hablando del proletariado en esta zona o en esta zona? Y luego empezamos a conversar. La mujer oprimida por el patriarcado judeocristiano, para mí tiene apellido, eso lo discutimos en los próximos días, no es para mí nada más, es para el feminismo no occidental, que siempre llama la atención. No es el patriarcado, es patriarcado cristiano, patriarcado de la cristiandad. Tienes que nombrarlo, que es el que se globaliza. Pero bueno, esta es otra discusión para mañana. Entonces, aquí tienes mujer oprimida aquí por formas patriarcales y mujer oprimida acá. Haces un universal abstracto y dices mujeres del mundo unidos, ¿no? Y resulta que estas de acá no aceptan las formas de vida, ni de liberación, ni nada de las de acá. Y dicen, no, ustedes no son feministas. Porque para ser feminista tienes que seguir a Judith Butler, o tienes que seguir a Helen Sitsu, o tienes que seguir... ¿Ustedes a quién siguen? ¿A quién? A Asma Lanravet. ¿Quién es esa? A Sirin Adelby. ¿Quién es esa? A Silvia Rivera Cusicanqui. ¿Quién es esa? A Silvia Winter. Angela Davis. Eso plantea unas diferencias muy grandes, y hay unos grandes debates al interior del feminismo sobre este tema. Porque no puedes hacer un universal abstracto, tienes que primero, analíticamente hablando, situar en qué zona del mundo están ocurriendo estas opresiones, para luego dar cuenta de las particularidades de esas opresiones. No es que no haya interseccionalidad, la hay aquí y la hay acá, pero la interseccionalidad acá es muy diferente a la de acá. Aquí podemos hacer una analítica de diferentes zonas del mundo y diferentes historias coloniales y ver que la interseccionalidad del sur del Líbano no es la misma que del sur de México, no es la misma que la del sur de los Estados Unidos, no es la misma que ahí hay una diversidad de historias locales coloniales, y hay que ver eso en la concreta, en la zona del no ser, en lugares de la zona del no ser, que tampoco es que ahora hacemos un universal abstracto de la zona del no ser y todo es igual. Van a haber unas diferencias importantes también a partir de historias locales coloniales de cada lugar del mundo. Eso hace que las formas de liberación no van a ser las mismas, ni pueden serlo. Uno de los obstáculos más grandes a una lucha antisistémica es la imposibilidad de una alianza política entre los otros oprimidos en la zona del ser y los otros oprimidos en la zona del no ser. Esa imposibilidad
es una imposibilidad epistemológica. Porque si aquí me dijeras, pues mira, yo produje esta teoría crítica, marxismo, para entender la realidad del proletariado europeo, pero reconozco que a lo mejor allá en el Caribe o allá en África hay otras formas en cómo opera el sistema, el mismo sistema allá, y por tanto no pretendo que mis categorías se apliquen allá de la misma manera, no pretendo eso, pues conmigo eso no hay problema. O si me dijeras yo, feminista, de aquí del norte global, produje este pensamiento de liberación de la mujer aquí en París, y esto funciona aquí, pero yo no pretendo que mi teoría aplique a las mujeres árabes, musulmanas, muy bien, no hay problema. Pero el problema no es ese, el problema es que esa izquierda occidentalizada, feminista, marxista, postestructuralista, etcétera, pretende que su teoría crítica producida desde aquí es válida para acá. Y se convierte entonces en un diseño global imperial colonial. Y ahí empieza la imposibilidad de la alianza política. Porque esta gente le empieza a decir a estos qué es lo que tienen que hacer. Porque yo sé que es lo mejor para ti. ¿Se acuerdan esta mañana? Yo sé, como mi epistemología es la que es y es superior a la tuya, yo sé mejor que tú cómo hacer una lucha de liberación de la mujer, cómo hacer una lucha de clase, ¿no? Entonces se cae un colonialismo desde la izquierda, ¿no? Donde se reproduce un racismo, sexismo epistemológico, que hablábamos esta mañana, a nivel conceptual, en las propias formas de producción de conocimiento. Entonces, parte de la liberación para estos sujetos es reconocerse como particulares, no como seres universales. Tienen que reconocer que son seres particulares como cualquier otro. Esa es parte de la liberación. Y tienen que tomarse en serio el pensamiento crítico que se produce acá. Porque este pensamiento crítico que se produce acá, y es lo irónico de todo, entiende muy bien la opresión que vive esta gente acá. Pero estos de acá no entienden la que se vive acá. Y los de acá no pretenden que sus categorías sean las mismas acá. Pero los de aquí sí pretenden que sean acá las mismas. Y ahí empieza el impasse. Y la imposibilidad de alianza política. Esto lo estamos viendo de una manera seria en Ecuador, Bolivia, en muchos lugares en América Latina hoy. Esta fisura es seria la cosa, porque tenemos gente ahora en la izquierda, en algunos países en el poder, reproduciendo este esquema. Y los sujetos de acá respondiéndole y diciéndole, no, perdóname, ese esquema te servirá a ti allá, pero eso no nos sirve a nosotros.